Hoy vamos a ver un tema que yo creo que todos lo necesitamos recordarlo en todo momento, necesitamos que esto sea una verdad bien profunda en nuestras vidas y es la providencia de Dios y el cuidado de sus hijos. Y mientras usted va yendo al texto que vamos a estudiar ahí en Mateo 2, 19 al 23, quiero contarle una historia sobre la providencia de Dios. Y era casi la noche de Navidad en 1875 y un hombre llamado Ira Sankey viajaba en un barco de vapor en Estados Unidos en el río Delaware. Cuando algunos de los pasajeros lo reconocieron, este hombre era quien cantaba cuando el gran evangelista D.L. Moody hacía sus reuniones. D.L. Moody fue un hombre muy usado por el Señor, llevó a muchas personas a los pies de Cristo. Y este hombre, Ira Sankey, era quien cantaba en esas reuniones. Y debido a que era conocido, le pidieron a algunas personas que iban en el barco que cantara una canción. Y él cantó un himno que se llamaba Guíanos Salvador como nuestro pastor. Guíanos Salvador como nuestro pastor. Y cuando terminó de cantar, un hombre se le acercó y le preguntó si él había peleado en la guerra civil de Estados Unidos y si estaba haciendo barricadas en una brillante noche de luna en 1862. A lo que el señor Sankey, muy sorprendido por esto, respondió afirmativamente. Él dijo, sí, yo serví o estuve en la guerra civil y también canté esa noche una canción. El hombre le dijo, yo también peleé en la guerra, pero estaba sirviendo en el ejército confederado, o sea, en el ejército enemigo. Y cuando te vi parado en ese puesto, pensé, este nunca saldrá vivo. Levanté mi mosquete y apunté. En ese instante, como hace un momento, levantaste los ojos al cielo y comenzaste a cantar y pensé en dejarte cantar hasta el final y luego dispararte, le dijo el hombre a este señor, a Ira. Y continúa diciendo, pero la canción que cantaste entonces fue la misma de hace un momento. Escuché perfectamente las palabras, somos tuyos, hazte amigo de nosotros, sé el guardián de nuestro camino. Esas palabras despertaron muchos recuerdos. Empecé a pensar en mi infancia y en mi madre temerosa de Dios. Ella me había cantado muchas veces esa canción. Y cuando terminaste tu canción, me fue imposible volver a apuntar. Pensé, el Señor que es capaz de salvar a este hombre de una muerte segura, seguramente debe ser grande y poderoso. De las muchas canciones que este hombre pudo haber cantado esa noche, cantó la que la madre de su enemigo le cantaba. Y eso hizo que este hombre no muriera ese día y que el otro hombre llegara a los pies de Cristo. Y esta es una de las muchas historias en donde vemos la providencia de Dios actuando, cuidando a sus hijos. Y hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura que nos muestra cómo Dios cumple su palabra, siempre la cumple, a través del cuidado providencial de sus hijos. Así que vayamos al texto en Mateo capítulo 2 y vamos a leer de los versículos del 19 al 23, que es nuestra sección de estudio. Dice así Mateo 2 del 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Recordemos que hemos venido estudiando esta sección que empieza en el versículo 13 del capítulo 2. Y estos versículos tienen el propósito de mostrar que los acontecimientos registrados fueron hechos profetizados que fueron cumplidos por Jesús y por lo tanto acrecientan la evidencia de que Cristo es el Mesías, de que Él es el Rey Mesías. Pero junto con este acontecimiento, con estos hechos, vemos que el cumplimiento de la profecía en la vida de Cristo también revela la soberanía y la providencia de Dios. Que Dios es soberano quiere decir que todo está bajo su control y que nada de lo que sucede es arbitrario.
Todo está bajo su control, nada de lo que sucede es arbitrario en este mundo. Y la manera como Dios ejerce su soberanía es por medio de su providencia. Y la providencia es la que lleva a cabo los planes de Dios, los planes soberanos de Dios para los propósitos previstos que Él ha tenido. Y hasta ahora hemos visto dos verdades en estos versículos. Y la primera, que va del versículo 13 al 15, es que la providencia de Dios no contradice la responsabilidad del creyente. La providencia de Dios no contradice la responsabilidad del creyente. Y en estos versículos vimos cómo se describe que Dios cumplió su plan para llevar a Egipto a José, María y Jesús y luego traerlos de allí para cumplir la profecía. Y aunque Dios siempre cumple su plan a través de los hombres o a pesar de ellos, en esta ocasión lo hizo a través de un hombre obediente como lo fue José, el cual es un buen ejemplo para nosotros. Esa fue la primera verdad. La segunda verdad que estudiamos es la relación entre la providencia de Dios y la maldad del que vemos hoy en día en el mundo, la maldad del hombre. Y aquí vimos en los versículos del 16 al 18 cómo a pesar de la maldad de Herodes al matar los niños, Dios protegió a Jesús, pero también esto fue parte de su profecía cumplida. Dios puede detener cualquier tipo de mal si así lo considerara, pero por razones muchas veces desconocidas a nosotros, el Señor a veces determina que es mejor permitir el mal que interponerse a su camino. Y esto lo hace con el propósito de cumplir sus propósitos finales. La última verdad que hoy vamos a estudiar es con respecto a la providencia y al cuidado de sus hijos. Y si de algo debe el creyente maravillarse, es cómo Dios orquesta magistralmente cada detalle de nuestras vidas, bueno y malo, para nuestro bien y para su gloria. Hoy vamos a estudiar en estos versículos que ya leímos cómo Dios cumplió lo que se había profetizado en la vida de Jesús y lo hizo a través del cuidado providencial de José, de María y del Señor Jesús. La tercera verdad acerca de la providencia de Dios es que se manifiesta en el cuidado de sus hijos. Mire lo que dice el versículo 19. Vamos ahí una vez más, solo a leer el versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Esta sección comienza diciendo, pero después de muerto Herodes. Y esto es importante porque nos indica que no fue sino hasta que Herodes murió que la familia pudo estar segura para regresar. Y según la historia, según los libros de historia, Herodes no murió de la manera más tranquila. Su salud fue empeorando rápidamente y empezó a sufrir terribles dolores. Tenía las entrañas ulceradas, tenía una terrible comezón y sus partes privadas gangrenadas y con gusanos. Aquel que trató de oponerse a Cristo murió de una manera horrible. Pero Dios, ¿sabe qué? Siempre tuvo el control de toda la situación. Y no fue sino hasta que este personaje murió que el ángel le indicó a José nuevamente en sueños y en Egipto que era seguro volver. Hermanos, la primera enseñanza de muchas, Dios siempre tiene el control. Sin importar qué tipo de situación estamos viviendo, sin importar si la persona que nos está haciendo daño es muy mala, Dios siempre tiene el control de cualquier situación. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 19. Luego viene el versículo 20, que dice así, diciendo, eso le dijo el ángel a José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Este versículo sencillamente está describiendo la orden del ángel al decirle a José que se levantara, tomara toda su familia y volviera a Israel. Y esta es la segunda comunicación en este relato de Dios a José mediante un sueño. Va a faltar una más en el versículo 22. Pero aquí también hay una gran enseñanza y nos muestra algo muy lindo de nuestro Señor. Y es que Dios, escúcheme bien, Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa y Dios siempre interviene soberanamente en la vida de su pueblo para cuidarlo y para cumplir su plan. ¿Quién fue el que buscó a José? ¿José? No. El relato nos dice que Dios fue el que buscó a José y que fue Dios el que le anunció el del peligro, que fue Dios
quien le dijo que podía volver y luego le vuelve a avisar que era mejor ir a Galilea. Hermanos, Dios siempre, siempre toma la iniciativa. No estás donde estás por tu gran emprendimiento, sino por Dios. Estás donde estás por Dios, no porque tú eres muy inteligente. Tienes lo que tienes por lo que Dios te ha dado, no por lo que tú has logrado. Te salvaste del peligro, te pudiste salvar de una enfermedad, no por los médicos, sino porque Dios estuvo ahí. No te salvaste también porque Dios ha estado ahí. Hermanos, y últimamente este punto, o más bien, finalmente este punto aquí, no llegaste a Cristo porque eras muy bueno y estabas cansado del mal del mundo, sino porque Dios te mostró tu maldad y tu necesidad de Él. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. No estás aquí por una coincidencia del universo. No. Dios siempre toma la iniciativa. Y esto es otra gran enseñanza que vemos en estos versículos. Luego viene el versículo 20, termina diciendo, perdón, no luego, sino que el versículo 20 termina diciendo la razón por la que José pudo volver. Y es porque habían muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahí dice al final, en Mateo capítulo 2, versículo 20. Han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y esto nos muestra que no solo Herodes quería matar a Cristo. Probablemente los líderes religiosos que se enteraron que el Mesías había nacido también querían matarlo. Probablemente contrataron personas para matarlo. Pero al final, todos los que querían matar a Cristo, ¿qué dice el texto? Murieron. Todos los que querían matar a Cristo, murieron. Cristo iba a morir a manos de hombres malvados, pero este no era el tiempo. Este no era el tiempo que Dios había determinado para ello. No. Una enseñanza más. ¿El tiempo de Dios es qué? Perfecto. Siempre el tiempo de Dios es perfecto en cada situación en nuestras vidas. Así nosotros pensemos o queramos lo contrario. Siempre el tiempo de Dios es perfecto. Fue perfecto para el momento en que Cristo tenía que morir y es perfecto para cada situación que sus hijos vivan. El Señor es el alfa y el omega. El Señor desde el principio ya sabe el final. Y nosotros debemos entender que el tiempo del Señor es perfecto. Ahora pasemos al versículo 21. El versículo 21, de ahí Mateo capítulo 2, describe una vez más la obediencia inmediata de José. Dice ahí el versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Este versículo nos muestra el carácter de José. Y por segunda vez tenemos una referencia a José levantándose y tomando al niño y a su madre. Y en este caso es para volver a Israel. José, aunque poco se nombra, se destaca por su fidelidad en obedecer a Dios y por cuidar a su familia. Este es un verdadero hombre, como decía el capítulo 1, ¿recuerda? Un hombre que justo, un hombre justo. Después de estos capítulos, José no vuelve a ser mencionado. No vuelve a ser mencionado. Solo hay una referencia que dice, ¿no es su papá el carpintero de Jesús, pero nunca más. José no vuelve a aparecer en toda la palabra de Dios. Obviamente en los otros evangelios sí. Pero después de aquí en Mateo no vuelve a aparecer. Pero este es un nombre que siempre se describió como un hombre justo que obedecía a Dios. Este era un hombre verdaderamente maduro. ¿Sabe por qué? Porque la madurez no se mide por usted cuánto conozca, sino por cuánto usted obedezca. Así se mide la madurez en el creyente. Así se mide la madurez en el creyente. No se mide si usted conoce mucho, sino que si usted obedece lo que dice la palabra de Dios. Mark Twain, el escritor, ¿sabe qué decía? A mí no me preocupan mucho los versículos que no entiendo. Me preocupan los que entiendo. Me preocupan los que entiendo. ¿Por qué? Porque la madurez se mide en una persona que obedece. Y este era un hombre verdaderamente maduro. El Señor le dice a José, levántate, y se levanta. Le dice, ve, ¿y qué hace? Va. ¿Cuántos de nosotros somos así, tan obedientes? Levántate. No, pero ¿por qué, Señor? No. Hay que obedecer. Y así debemos ser nosotros, como José, hombres y mujeres con un espíritu dispuesto y sumiso. Esto es lo que dice el versículo 22. 21. Ahora pasemos al versículo 22. Dice el versículo 22 así.
Y usted cree que vamos un poquito rápido, pero espéreme y verá. ¿Listo? ¿Usted qué piensa que vamos a salir hoy temprano? No vamos a salir temprano. Bueno, no se haga ilusiones y aguante ahí el estómago. Dice versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Listo. Aquí el versículo nos dice que cuando partieron para Israel, el ángel le avisó a José, ellos partieron para Israel y la intención de José era volver ¿a dónde? A Judea. Algunos dicen que probablemente a Belén, de donde había nacido el Señor Jesús. Judea es al sur de Israel, al sur de Israel, abajo. Si usted mira los mapas, Judea está abajo. Ahí en el mapa de Israel es alargado y usted ve que al lado hay como dos bolitas, dos mares. El mar de Galilea está arriba en el norte, el mar Muerto está en el sur y lo que los une es el río Jordán. Entonces, José se quería ir a Judea, ahí cerca de Jerusalén, en Belén. Sin embargo, el versículo nos muestra que Arquelao reinaba ¿dónde? Ahí en Judea. Arquelao era el hijo de Herodes el Grande y quien quedó a cargo de Judea cuando su padre murió. Se dice que Arquelao era extremadamente cruel, tanto o más que su padre. Así que imagínense cómo era este hombre. Y es probable que José haya escuchado de su fama y dudara en volver a Judá. Y esas impresiones que él tenía quedaron confirmadas cuando en el sueño le dijeron que no volviera a Judea, sino que subiera a Galilea, que en vez de ir al sur, se fuera para el norte. Y una vez vemos aquí cómo Dios está providencialmente dirigiendo a José para cuidar a su familia y dirigirlos al lugar donde él quería que estuviera. Ya finalmente, en el relato, pasamos al último versículo, al versículo 23. Y mire lo que dice ahí, versículo 23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno. La familia no se fue al sur, se fue al norte y se fue a una ciudad que se llama Nazaret. Esta no era una ciudad como nosotros la conocemos, ni siquiera era un pueblo como el que nosotros podemos ver en Colombia. Esto era más que todo una villa. Nazaret estaba situado cerca al mar de Galilea y allí el Señor vivió casi toda su vida hasta iniciar su ministerio. Nazaret no era una ciudad prominente, no era una ciudad notoria en Israel. De hecho, no se nombra en el Antiguo Testamento, tampoco se nombran los escritos históricos de los judíos, ni en otros libros importantes para ellos como el Talmud. Además, la mayoría de los judíos la tenían en baja estima, especialmente los judíos del sur. Había como una rivalidad entre los del norte y los del sur. Debido a la fama de Nazaret, debido a que era considerada una ciudad, un pueblo pequeño, sería inusual pensar que el Mesías tuviera algo que ver con este pueblo. Pero el versículo dice que la familia fue allí ¿para qué? Miren lo que dice ahí el versículo. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Por los profetas que había de ser llamado ¿qué? Nazareno. Cuando se lee esta cita, lo primero que pensamos es que debe haber un versículo en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías tendría alguna relación con Nazaret, como lo vemos en las citas anteriores. Sin embargo, no hay ninguna cita en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías vendría de Nazaret o que sería llamado Nazareno. No hay ninguna cita. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto de por qué Mateo dice que sería llamado Nazareno por los profetas o que fue llamado Nazareno? Bueno, en primer lugar esto. La manera en que Mateo cita a los profetas aquí es diferente de cómo venía citando a los profetas. En sus anteriores citas, él dice, así está escrito por el profeta. ¿Y utiliza qué? El singular. Mire el versículo 5. El versículo 5 dice de Mateo capítulo 2, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito, ¿por quién? Por el profeta. O mire más adelante el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho, ¿por quién? Por el profeta Jeremías. Estas citas siempre están ¿en qué? En singular. Y se refieren a un profeta en particular, así se mencione su nombre o no. Pero en este caso, Mateo, ¿qué está diciendo? Los profetas. Y esta es la manera plural. Y describe que no era un profeta,
sino varios los que decían que el Mesías iba a ser llamado Nazareno, o eso es por lo menos lo que pensaríamos. El problema, una vez más, es que ninguno de los libros proféticos menciona esta referencia al Mesías. La pregunta es, ¿por qué Mateo dice que los profetas dicen que el Mesías sería llamado Nazareno? Algunos han relacionado esta palabra de que sería llamado Nazareno con un voto particular que hacían en Israel que se llamaba el voto del Nazareo. Eso sale en Números capítulo 6. Y en una persona se consagraba a Dios, o una persona que quería consagrarse a Dios, se apartaba de ciertas comodidades o placeres, como beber vino o sidra. Tampoco se podía cortar el pelo como Sansón, y tampoco se podía acercar a personas muertas. Pero nuestro Señor no fue nazareo. Él de hecho resucitó a los muertos, ¿cierto? Además, cuando vemos en el idioma original, estas dos palabras son diferentes, no son las mismas, nazareo y nazareno. Por lo tanto, Mateo no se está refiriendo a que Jesús hizo un voto de nazareo. La solución a este problema, que nosotros no entendemos muy bien, pero que la audiencia original sí entendió bien y no tuvo problema, es que la palabra nazareno se refiere a una persona humilde y sin importancia. A una persona humilde y sin importancia. Debido a que Nazaret era un pueblo pequeño, era un pueblo insignificante, esta palabra se había vuelto común en todo Israel para referirse a una persona con estas condiciones. Es como cuando en un país hay un pensamiento de que hay unas personas en cierta región que son así. Por ejemplo, ¿las mujeres de Santander son? Ok, ya lo entendió. Eso es un referente, ¿cierto? Entonces pasaba lo mismo en Israel. Como que se pensaba que los de Nazaret eran personas pobres, sin importancia y de una condición humilde. De hecho, mire Juan, capítulo 1, versículo 46. Mire Juan, capítulo 1, versículo 46. Mire lo que dice. Juan 1, 46. Dice Juan 1, 46. ¿Se acuerda de este versículo, no? Cuando le fueron a presentar a Natanael que el Mesías había llegado. Natanael le dijo, ¿qué? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué era lo que había en la concepción en Israel? ¿De Nazaret? Ah, bueno. De hecho, mire otro versículo, Hechos capítulo 24, 5. Hechos capítulo 24, versículo 5. Hechos capítulo 24, versículo 5. Y mire los adjetivos que menciona aquí el autor, que es Lucas. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de ¿quiénes? Los nazarenos. Están hablando de Pablo, de lo que hacía. Y aquí esa expresión nazareno se utilizaba ¿para qué? Para describir a alguien despreciado, sin importancia, alguien que no importaba. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo? Y ahí sí, ahora sí entendemos la cita de Mateo capítulo 2, que fue llamado por los profetas, iba a ser llamado Nazareno. Mateo dice que los profetas decían que el Mesías iba a ser llamado Nazareno por la condición humilde que tendría. Y esto, de hecho, está de acuerdo con todas las escrituras proféticas que enseñan que el Mesías sería, ¿qué? Menospreciado y humillado. Está de acuerdo con todas las escrituras proféticas, pero déjeme llevarlo algunas en el Antiguo Testamento. Primera, Salmo capítulo 22, del 6 al 8. Mire lo que dice el Salmo 22, que es un salmo profético que describe lo que iba a ser la muerte de Cristo. Salmo 22, del 6 al 8. Mire lo que dice. Y aquí está hablando del Señor. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Recuerda esas palabras? En la cruz. Bueno, si dice que yo soy su padre, sálvese. Y después hay una descripción clarita de la crucifixión de Cristo. ¿Pero qué era como se veía al Mesías?
despreciado, humillado. Mire otros textos, vaya más adelante a Isaías capítulo 49, ahí vamos a mirar dos. Isaías capítulo 49, versículo 7, que ahí nos hablan del siervo del Señor. Y luego el 53. Mire Isaías 49, capítulo 49, versículo 7. Dice así: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿Cómo lo están describiendo ese futuro Mesías? Al menospreciado, abominado de las naciones. Y de hecho, mire también ahí en Isaías más adelante, capítulo 53, versículos 2 y 3, que es donde, este capítulo 53 es donde vemos la mayor descripción del sacrificio de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, predicho. Mire Isaías 53, capítulo 53, versículos 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Mateo? Que lo que se decía del Mesías, lo que todos los profetas decían del Mesías, se cumple también, incluso en el lugar donde iba a ser conocido el Señor Jesús. Usted póngase a pensar en esto. De haber sido conocido Jesús como Jesús de Belén, él habría tenido el aura de que vendría de la ciudad real, ¿cierto? Como lo estuvimos mirando. Pero cuando los profetas apuntan al Mesías, describen a alguien que sería, ¿qué? Despreciado y rechazado. Y Jesús cumplió todo esto, entre otras cosas por su conexión a la pobre ciudad de Nazaret, al pobre pueblo de Nazaret. Allí Jesús creció, no como el Jesús de Belén, con todas sus connotaciones davídicas del rey que iba a venir, sino como Jesús nazareno, con todo el oprobio y el desprecio de su nación. Cristo, que iba a venir del cielo, se rebajó a venir a este mundo. El creador y el dueño de todo se humilló hasta lo sumo. Cristo cumplió perfectamente este título de nazareno, y es en parte a la ciudad de donde provino o de donde se situó con su familia. Luego de unos años, el día de la muerte de Cristo, sobre su cabeza, clavado en la cruz, se puso este título: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Rey de los judíos. Jesús fue de Nazaret para que se cumpliera lo que de él está escrito por los profetas, y así aumentara la evidencia de que solo él, solo nuestro Señor Jesús, podía ser el Mesías Salvador. Jesús Nazareno. Este relato es increíble y nos presenta no solo la manera en que Dios cumplió lo que se iba a decir de Cristo, incluso desde su nacimiento, sino que también nos muestra cómo la providencia divina cumplió el plan soberano de Dios cuidando a la familia. Y aquí vemos en este texto de Mateo cómo luego de la angustia de pensar que iban a morir, de una tragedia tan terrible como lo fue Herodes matando a los niños y de no saber dónde establecerse por el miedo a los gobernantes, el Señor cuidó a la familia y los llevó a un lugar seguro y así cumplió su plan. Hermanos, si algo debe hacer que estemos tranquilos es la providencia de Dios. Es la providencia de Dios. Nuestro Dios soberano llevará a cabo su plan con sabiduría y con cuidado, sin olvidarnos nunca, nunca. Él nunca nos pierde de vista o a cada una de nuestras necesidades, incluso en el contexto masivo de sus propósitos más grandiosos. El Señor nunca te pierde de vista. La Escritura nos enseña que Dios va a cumplir sus planes, seguro que lo hará, pero también nos enseña que el amor y el cuidado de Dios se extiende a los detalles de nuestra vida en múltiples maneras. Y déjeme que vayamos ahí más adelante en Mateo, al capítulo 6, del 25 al 30. Mire lo que dice Mateo 6, del 25 al 30. Mire lo que dice este texto.
Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué increíble texto, ¿no? Cuando Cristo nos manda a no afanarnos, nos dice que su cuidado sobre nosotros es mucho mayor al cuidado providencial que tiene de las aves o de los lirios del campo. Y si Dios cuida providencialmente a las aves y a los lirios del campo, ¿cuánto más podemos estar seguros de que su providencia tiene cuidado de nosotros? ¿Cuánto más? Mucho más. Hermanos, nuestro Dios tiene el control. Hay muchas cosas de las que no sabemos el porqué. Hay muchas situaciones que todavía están sin respuesta, pero de todas esas situaciones sabemos quién las ha ordenado. Dios las ha ordenado. Dios guía al creyente incluso cuando no se esté dando cuenta de eso. Y eso es increíble. Y aunque la vida tenga un lado malo, incluso el dolor, las pérdidas y la angustia son entretejidos por Dios junto con los tiempos de placer y con las bendiciones para promover su propósito eterno. Para promover su propósito eterno. Por eso es que cuanto más conscientes seamos de la providencia de Dios, vamos a estar más seguros, vamos a estar más tranquilos del cuidado de Dios en nuestra vida. Por eso, en lo que resta del tema, quiero mencionar tres beneficios de entender la providencia de Dios y el cuidado en el creyente. Tres beneficios de entender la providencia de Dios y su cuidado en el creyente. Y el primer beneficio de entender la providencia de Dios es que nos hace vivir confiados en Dios como nuestro Padre. Vivir confiados en Dios como nuestro Padre. Como hemos hablado, y la Escritura lo afirma, Dios es soberano y reina sobre todas las cosas. Y Dios hace todo lo que quiere. Y es grandioso ver cómo ese Dios es también el Padre celestial del creyente, que provee todas las cosas que necesitan sus hijos. De hecho, mire, en el siguiente capítulo, Mateo capítulo 7, versículo 11, lo que dice. Mire Mateo 7, 11. Dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor nos enseña a acudir a Él como ¿qué? Como Padre. Mateo capítulo 6 también nos habla que cuando el Señor le enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué tenían que decirle primero? Padre nuestro. El Señor nos enseña a acudir a Él como Padre en cada necesidad que tengamos, con todas nuestras debilidades y con todas nuestras preocupaciones, y seguros de que Él escucha nuestra oración. Y cuando oramos con un entendimiento claro de la providencia y de la paternidad de Dios, entendemos que no importa cuánto trabajemos, no podemos obtener nada a menos que Dios no quiera dárnoslo. Mire este otro versículo también, Juan capítulo 3, versículo 27. Juan capítulo 3, versículo 27, mire lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 27. Dice así. Juan 3, 27 dice: respondió Juan y dijo: ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo? Dios ordena todo, absolutamente todo. Y el cuidado providencial de nuestro Padre Celestial afirma, y escúcheme bien, que Él nos dará lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, y nos cuidará de lo que no necesitamos. Así nos duela. ¿Me explico? Dios nos dará lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, y nos cuidará de lo que no necesitamos.
como saben, la mayoría de ustedes, tengo un precioso hijo que está aprendiendo a gatear y a caminar. Y me acuerda mucho cuando mi preciosa hija aprendió a gatear y a caminar, Valentina y Benjamín. Y es increíble cómo los niños, pues, todo les parece bueno, nada les parece malo. Y van por la casa cogiendo absolutamente todo. Una galleta de hace 3 días, cogen y se la comen. Un cuchillo que se le cayó a la hermana, lo coge y si no estamos ahí, se puede hacer daño. Y muchas otras cosas. Piensa que la escalera es un rodadero y que la va a pasar muy bien. Y así, muchas cosas los bebés y todos los que han pasado por esta etapa como padres saben que hay que librar a nuestros hijos de peligros que ellos ni siquiera saben que son peligros. Y eso me ponía a pensar en mi vida misma. Hay muchas cosas y demasiadas cosas, yo creo, de las que Dios me ha librado sin yo saberlo. Incluso doliéndome, como un bebé. No puedes coger el cuchillo y llora, tome su consecuencia. Y llora, pero ¿por qué no puedo coger un cuchillo? Y así pasa muchas veces. Así pasa muchas veces. A veces queremos coger un cuchillo en nuestra vida y Dios en su misericordia nos libra. Y nos puede doler, pero eso es un cuchillo para nosotros. Dios nos ha librado de tantas cosas que tal vez solo sabremos cuando lleguemos a la eternidad. Por eso es que Dios nos dará lo que necesitamos cuando lo necesitamos y nos cuidará de lo que no necesitamos. ¿Listo? El Dios soberano es un Padre amoroso y es que eso debe quedar claro en nuestra mente. Dios es bueno, Dios es amor. De modo que, debido a eso, debido a que Él es nuestro Padre perfecto, podemos contar con la compasión, con la protección, con la provisión y escúcheme bien, con la disciplina de ese Padre. Bueno, con la disciplina de ese Padre. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y si Dios no nos disciplina, somos bastardos, no creyentes. Un hombre, un puritano, un pastor de hace muchos años, Thomas Watson, escribió lo siguiente: todos los diversos tratos de Dios con sus hijos, por una providencia especial, se vuelven para su bien. Todos. Todos los tratos de Dios con nosotros, buenos o malos, se vuelven para nuestro bien. Dios tiene una providencia especial sobre los creyentes porque Él es un Padre bueno. Él es un Padre bueno. Mire lo que dice este Salmo, Salmo 25:10. Salmo 25:10. Salmo 25:10. Mire lo que dice. Dice, todas las sendas de Jehová son ¿qué? Misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas es todas, no algunas, no las que me parecen a mí, todas. Debemos llegar, hermanos, a este entendimiento del salmista. Señor, todas las sendas tuyas son misericordia y verdad, todas. El cuidado de Dios por su pueblo es enteramente amable, tierno, misterioso, glorioso, exacto y a menudo extraordinario. A menudo extraordinario. Y en lugar de estar paralizados por el miedo o acosados por la ansiedad, nosotros, los creyentes, debemos pararnos sobre el terreno estable de la providencia de su Padre, del Padre Celestial que tenemos y avanzar en una obediencia firme para cumplir su voluntad. La providencia de Dios nos hace vivir confiados en Dios como Padre. Tenemos un Padre bueno, ¿cierto? Tenemos un Padre bueno. Ese es nuestro Dios. Segundo aspecto de la providencia de Dios o segundo beneficio. El segundo beneficio de entender la providencia de Dios es que hace que soportemos con paciencia los sufrimientos. Hace que soportemos con paciencia los sufrimientos. Los que creen en la providencia descansan en los propósitos de Dios para sus aflicciones.
los que creen en la providencia de Dios, que creemos que Dios controla todo, entienden y aprueban la intención de Dios de entrenar a sus hijos para que maduren en santidad a través del sufrimiento. Esto es algo que es bíblico. Y déjeme mostrarle 2 versículos. El primero en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Vaya ahí en su Biblia y mire Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice así Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es increíble, ¿no? Debemos estar, ¿qué? En sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Para no admitir que la prueba nos duela y hacer una estrategia de que no me duele, no me duele, no me duele. No. La Biblia no nos está diciendo que nos alienemos de la realidad. No. Entienda eso. O que usted declare falsamente, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y no le duela. No. Pero ¿por qué usted debe estar en sumo gozo? Mire lo que dice el versículo 4. Bueno, el 3 dice, porque la prueba de vuestra fe que produce paciencia. ¿Y qué es lo que produce la paciencia? Su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y esa palabra perfecto significa madurez, para que usted sea maduro en Cristo. ¿Qué es lo que hacen las pruebas en el creyente? Hacerlo madurar. Hacerlo madurar. Eso es lo que hacen las pruebas. Eso es lo que hacen las pruebas. Y mire el otro texto. Vaya ahí a la derecha. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿el mismo qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muchos de nosotros quisiéramos saltarnos esas 2 comas, ¿no? Como pasar de, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a veces hay gente que coloca este versículo sin esta parte del medio. De verdad, lo he visto. Pero ¿qué es lo que dice? Después de que hayáis, ¿qué? Padecido un poco de tiempo. Como veíamos con las mujeres hace casi ya 8 días, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Y qué es lo que hace el sufrimiento? Hacernos madurar, perfeccionarnos, llevarnos a mirar a Cristo y no a nosotros. Aunque a menudo no se puede ver cómo el creyente confía en que Dios se está glorificando a sí mismo a través de las luchas y que la prueba es para hacerlo madurar en la fe, es una verdad bíblica de que el sufrimiento te madura. Un pastor que también leo en algunas ocasiones, Joel Beeke, habla mucho sobre los puritanos, dijo lo siguiente que lo quiero leer. Dice así: querido creyente, imagina por un momento que todo en la vida siempre salió a tu manera. ¿Nunca estuviste afligido? ¿Nunca enfrentaste la adversidad? ¿Cómo serías? Sé cómo sería. Sería un pecador mimado, inmaduro, egocéntrico y orgulloso que solo creería en mí mismo. Aunque mi carne no siempre quiera admitirlo, sé en el fondo que he necesitado todas las aflicciones que mi Padre Celestial me ha enviado para librarme de mí mismo y conformarme cada vez más a su Hijo. Sin la adversidad, nunca sería un enemigo del pecado, un amante de Cristo y un perseguidor de la santidad. Yo no sería el cristiano que soy y sospecho que no eres diferente a mí. Así es. ¿Cómo seríamos sin adversidad? Pecadores mimados, inmaduros y egocéntricos. Así es, así es. Porque lo que hace el sufrimiento es que perfeccionarnos, es pasarnos por el fuego para ser parecidos a Cristo. Hermanos,
en medio del sufrimiento, el creyente debe estar convencido que Dios es soberano, que Dios controla todo y que eventos particulares ocurren como resultado de la preocupación providencial de Dios con sus hijos. La esperanza del cristiano en los propósitos de Dios en medio del dolor depende de la fe en que Él realmente controla todas las cosas. Esto es lo que lleva a usted a estar tranquilo en medio de todo, las situaciones difíciles. Su esperanza depende de su fe en que Dios realmente controla todo. Y junto con esto hay otra verdad también muy linda de la Escritura. Y es que debemos entender que cuando aceptamos el obrar providencial de Dios, entendemos algo, y es que Dios, y escúchame bien, Dios nunca va a permitir que ninguna persona sufra o sea tentada más allá de su capacidad para lidiar con ese sufrimiento. Dios da la fuerza para en medio del sufrimiento lidiar con ese sufrimiento. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Mire lo que dice el texto, tan lindo. Y ahí nos habla, utiliza la palabra tentación, pero es una palabra que la entendemos a veces como que nos lleva a pecar, pero también esta palabra es utilizada en la Escritura y en este texto para las pruebas. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna prueba, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Dios no te permite vivir una prueba de la cual no puedas soportar. Dios no te permite vivir una prueba de la cual no te dé la fuerza para que la soportes, sea física, alguna enfermedad, emocional, económica o cualquier otra prueba. Dios te da la fortaleza para soportarla. No podemos soportar el dolor, no podemos soportar la tristeza y que todo esto nos aplasta. Durante tales periodos de pruebas, durante tales periodos de problemas, debemos recordar siempre, en el dolor más horrible, debemos recordar siempre que Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control del universo y que Él nos ha prometido que nunca permitirá que suframos o que seamos tentados más de lo que somos capaces de resistir. Y si en algunos momentos nos puede parecer que no podemos resistir las pruebas que experimentamos, si Dios es omnisciente, y esto es lo que debemos saber, y si Dios puede arreglar providencialmente los eventos de las vidas humanas para lograr su propósito final, entonces podemos saber, conocer y declarar que Él proveerá la fuerza que necesitamos, no solo para resistir, sino también para crecer a través de nuestras luchas. Porque ese es el punto, que usted crezca. La fuerza que Dios proporciona puede venir no de la forma que esperas. A veces queremos una forma particular, ¿no? Quítame esto como yo quiero. Pero muchas veces la fuerza que Él proporciona no puede venir de la manera que nosotros esperamos. Pero la providencia y la gracia de Dios siempre están ahí para sostenernos. Podemos ser como el niño que estaba en un barco y había una tormenta terrible. Las olas gigantes, el viento soplando a una gran velocidad, las olas rugiendo a su alrededor, pero el niño estaba tranquilo. Estaba sentado y estaba tranquilo. Y las personas del barco se le acercaron y le preguntaron: ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué estás tan tranquilo a pesar de una tormenta tan violenta? ¿Y sabe qué él respondió? Mi padre es el capitán. Mi padre es el capitán. Él sabía quién estaba dirigiendo el barco y sabía que iban a llevar el barco a un puerto seguro. Entender la providencia de Dios hace que soportemos y hace que soportes con paciencia los sufrimientos. Eso es nuestro segundo punto. Y el tercero y último, el tercer beneficio de entender la providencia de Dios es que hace que el creyente esté expectante por el futuro.
hace que el creyente esté expectante por el futuro. La providencia divina nos concede como cristianos una confianza segura en Dios para el futuro incierto. El futuro es el futuro de Dios. Ya lo ha designado todo. Dios gobierna el mundo y nadie puede impedir que se cumplan sus propósitos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Y este versículo fue el versículo con el que comenzamos esta serie de temas sobre la providencia de Dios y es con el versículo con el que vamos a terminar. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace ¿qué? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Y como veíamos, este versículo está en el contexto de cómo Dios llama a sus hijos. Y Dios lo hace porque Él quiere, por su voluntad. Pero al final de este versículo, el texto dice que Dios hace ¿qué? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace lo que Él quiere, según como ya lo ha determinado, según su plan. ¿Y esto qué nos enseña? ¿Qué debemos aprender? ¿Sabes qué? Que estás en las manos del Padre y del Hijo y no hay lugar más seguro que ese. El Señor dice que te tiene en sus manos. Si eres creyente, te tiene en sus manos. Y que nadie te arrebatará de las manos del Padre. No hay lugar más seguro en el mundo que estar en las manos del Padre y del Hijo. Y dado que Dios gobierna sobre todas las cosas, podemos regocijarnos que algún día llegaremos a salvo a nuestra herencia eterna. Es esta herencia que espera a todos los hijos de Dios. Y es una herencia, recuerde, que no está aquí en la tierra. Está en el cielo. Y esto debe llenar nuestro corazón de expectativa por el maravilloso futuro que nos espera. Tenemos una herencia divina. Tenemos una herencia celestial. Nada se puede comparar con esa herencia. Nada. Nos espera llegar a casa. No hemos llegado todavía. Y por eso debemos estar expectantes del día de mañana. Por eso debemos estar anhelantes de que ya un día pasó y que falta un día menos para encontrarnos con nuestro Señor. La herencia del cristiano, sépalo y entiéndalo, no está en esta tierra. Está en el cielo. Y eso debería hacernos estar expectantes por el futuro. Pero si esto es cierto, como lo es, la doctrina de la providencia también implica que lo contrario es cierto. Si no te has arrepentido de tus pecados, si Cristo no es verdaderamente tu Señor y tu Salvador, considera que eres un enemigo de la providencia de Dios. Considéralo. Nada en toda la creación podrá protegerte de la ira de Dios si continúas en tus pecados. Si no te arrepientes, Él quitará todo lo bueno y usará su poder soberano para castigarte por la eternidad. Por su providencia, Dios envió a su Hijo para redimir a los pecadores. Por su providencia, Cristo no murió a manos de Herodes, sino que murió unos años más tarde en la cruz para redimir nuestros pecados. Si aún no eres salvo de tu pecado, reconoce que no estás en este lugar por la coincidencia del universo. No, sino porque la providencia de Dios te está dando una oportunidad más para que llegues a Cristo. Una oportunidad más. Y si eres creyente, ten expectativa del futuro. No solo en el cielo, sino en el día de mañana. Mañana que te vas a enfrentar una vez más ante los afanes de la vida, ante los problemas o apenas salgas de acá, pero ten expectativa del futuro. Porque el día de mañana es como un profesor mío decía, es como si se le dijera a un niño que mañana va a ir a Disney. Así debemos enfrentar el día de mañana. Mañana es un día bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque la providencia está de nuestro lado. Ten expectativa del día de mañana,
porque independientemente de lo que pase, la providencia divina va a ordenar todo para tu bien y para la gloria de Dios. Hermanos, con esto llegamos al final. Si algo afirma la Escritura, es que Dios es soberano, que Dios hace todo según el designio de su voluntad, y esto lo hace a través del cuidado providencial de sus hijos. Y ha sido increíble ver en estos versículos, ahí en Mateo capítulo 2, cómo a medida que se desarrollan los detalles de la historia, la perfección de la palabra se cumplió y se hizo evidente en la vida de Jesús, María y José. Y exactamente la misma precisión se verá cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Exactamente o mayor. La providencia de Dios nos asegura que Él está gobernando sobre la parte más pequeña de su creación para llevar a cabo sus propósitos planeados para tu bien y para su gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, gracias porque en la historia que vemos aquí, vemos claramente cómo tú cumpliste tu palabra, lo que se había profetizado, y lo hiciste a través del cuidado providencial de Jesús, María y José. Señor, gracias, porque ese mismo cuidado providencial es el que tienes con todos tus hijos. Señor, perdónanos porque muchas veces pecamos por estar ansiosos, pecamos por quejarnos, pecamos por incluso atrevernos a preguntarte por qué estamos viviendo cierto sufrimiento. Señor, perdónanos, porque no somos quien para cuestionar tu obrar en tu creación. Señor, ayúdanos a confiar en ti como Padre. Ayúdanos a creer tu Escritura, realmente a creerla y sobre todo en momentos difíciles. Señor, ayúdanos a entender que tu providencia está actuando en medio del dolor, en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento. Y por eso ayúdanos a tener expectativa por el día de mañana. Porque tú, Señor, renuevas cada día tu misericordia. Porque tú nos das fortaleza para soportar cada prueba y cada situación. Ayúdanos a entender que tú eres ese Dios bueno, que vas a cumplir tu plan, tus propósitos, Señor, y lo vas a hacer cuidándonos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.